entender, no entendió lo que el significado de este sueño. Y era un hombre muy inteligente, así como cada uno de ustedes. Pero sin embargo, dice la palabra del Señor que él no entendió. Y él dijo, ahora, ¿qué será este sueño? Y entonces dice que no pudo. Y entonces mandó consultar a todos los más famosos, los más inteligentes, entre comillas. Y venían los adivinos, venían los astrólogos, ahí venían los magos, ahí venían todos aquellos que comían de gratis. Porque mire, el problema es, hermano, cuando el hombre pierde la comunión con Dios y aquí no da, pues tiene que ir a darle a aquellos sinvergüenza, y allá no le duele. Y entonces dice que este rey, amados hermanos, no entendió el asunto y entonces tuvo que llamar a estos hombres. Supuestamente eran los más sabios, pero dice que este hombre era muy serio. Y entonces él había formado un edicto. Y entonces él dijo, el que no me diga el significado, pues entonces, pues se va a la olla. No, el asunto no estaba fácil, ¿verdad? Así, en ese tiempo que se hubiera levantado este sinvergüenza de, ¿cómo se llama aquel que dice? Pare de sufrir. Imagínese. Aquel que dice, tranquilo, no hay problema. En ese tiempo yo hubiera querido, hermanos, que aparecieran. El Walter Mercedes, ¿cómo se llama ese? Imagínese. Ahí hubiera aparecido. Yo le aseguro que hubiera sido el primero, hermano. Mentiroso. Gente, hermanos, cristiana. Y ese es el problema. Yo creo que leen mucho este pasaje. Se vuelve muy bíblico. Y entonces si leen este pasaje después, y el rey fue a consultar, ¿y por qué yo no? Hasta David se pegó a la cola, hermano. De verdad, David ahí se pegó, mire, cuando estaba viendo ahí. Y no es que él haya participado, sino que él fue parte de ello, hermano. Por eso es que a veces el pastor lleva un trabajo y no hay necesidad de que él esté derramando sus lágrimas a causa de aquel que no ora, aquel que camina por camino equivocado. A David le tocó, hermanos, ir a enfrentarse y a tocar el arpa. ¿Por quién? Por aquel rey que después de ser lleno de sabiduría fue a consultar con una divina también. Entonces, pero este rey, ¿qué sucede? Entonces no halló la solución. Y entonces se da cuenta, amados hermanos, que estos eran los más sabios, entre comillas, del mundo entero en aquel tiempo. Y más sin embargo no pudieron hacer nada. Ahora, es que el asunto es que Dios no comparte su gloria con ningún sinvergüenza. Las cosas de Dios no las puede entender alguien de afuera, hermano. Solamente las puede entender su pueblo, sus hijos, lavados con su sangre preciosa, amados hermanos. Por eso es que tenemos que valorizar lo que somos delante del Señor. Por eso el tema dice, ¿qué hay dentro de ti? Por eso ahora se da cuenta el rey, dice, estos no pudieron hacer nada. Y entonces se da cuenta de un joven llamado Daniel. Y entonces dice la palabra que el rey empieza, hermanos, y él, mire, le empezó a discernir el asunto. Le empezó a discernir y le descubre, amados hermanos, la soberbia que habita en el corazón de él, donde dice la palabra del Señor que él, hermanos, llegó al momento que se llenó de orgullo su corazón. Y él dice la palabra, cuando usted lee ese capítulo, que él mataba a quien él se le daba la gana. Al que no le parecía, lo mataba. Y él, al que le placía ayudarlo, pues le ayudaba, pero esos eran pocos. Y entonces eran más los que él mataba. Ahora, ¿por qué razón? Porque él había perdido el principio de Dios en su vida. Y entonces dice que se llenó tanto de egos en su ser, que llegó el momento que un día él dijo ahí en el versículo 30, habló. Y él, hermano, dice que cuando él habló el rey y dijo, no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder. Aquí viene el problema. Por eso es que a veces usted ve gente que dice, mi iglesia, pero ese está en otro lado, ¿verdad? Mis miembros. Los miembros de él son los del cuerpo.
Los demás son de Cristo. Pero hay gente que se adueña y tiene la vida. Los hermanos, cuidaditos, se vayan a ir ahí sin permiso. Eso es bueno, ¿verdad? Pero algunos que si van a otra iglesia, pues bueno, gloria a Dios. Pero más sin embargo hay gente que ni con la familia quiere que se relacione. Mire que a veces yo quedo sorprendido. Gente que conozco, hermanos, y a veces con mi esposa, aquí en el área, y sin mencionarle la iglesia. Pero aquí mismo, hermanos, nos hemos visto en algunas tiendas de lejos, hermanos, como que cuando estaba Dariel con los leones, ¿verdad? De lejos. Bendiciones, ni siquiera Dios le bendiga. Les tienen prohibido que los salude, ni mucho menos que le toque la mano y los salude. Porque le dice, cuidado, aquí es su casa, está bien que esa sea su casa, pero cuidadito con relacionarse con los de afuera. Este problema lo tuvo el rey. Yo creo que esos pastores son parientes y familia de Nabucodonosor. Y entonces dice la palabra del Señor que él dijo, alabado es el nombre del Señor. De fuerte ese aplauso es para el Señor. Alabado es el nombre del Señor. Él dijo, esta es la ciudad que yo edifiqué. Mire que hasta dónde llegó. Mi ciudad que yo edifiqué con mi poder. Por eso es que Dios muchas veces los tiene ahí, miren, limitados a nosotros. Porque Él conoce, hermano. Él conoce la condición. Si Él lo empieza a levantar en la alabanza, Él dice, no, pues hasta ahí lo voy a tener. Porque se me va a subir muy hacia arriba. ¿Ah? Porque hay algunos que cantan porque saben. Y otros saben lo que cantan, no sé si me explico. Y si no lo entiende, al final lo va a entender. Entonces, por eso es que Dios hasta ahí nos lleva. Y entonces este ingrato hombre, él dijo, lo hice con mi fuerza y con mi poder. Él había creado todo. Ahí va, en el mismo momento, amados hermanos, le calla la boca. Y allá aparece alguien. Y entonces lo reprende, amados hermanos, porque lo que él estaba haciendo, eso no era de él. Se estaba adueñando de lo que a él no le había costado. Él estaba en esa posición por la misericordia de Dios. Y entonces llega el momento que cuando el profeta Daniel declara el sueño que él no había podido entender, entonces, amados hermanos, le declara que ese árbol tan grande que ya casi llegaba hacia arriba la cúpula iba a ser cortado. Las aves que ahí se enseñoreaban iban a ser desalojadas. La bestia del campo que ahí se sombreaban iban a tener que ir a buscar a otro lado. Y iba a ser cortado. Ahora bien, no del todo. Ahora bien, con un propósito de Dios. Aleluya. Mire que por lo menos tuvo una esperanza este hombre. Es que Dios es tan misericordioso. Amén. No lo cortó del todo, con un propósito de darle una oportunidad de que se arrepintiera, con una sola condición, que le dice que por 7 tiempos o por 7 años, en otras palabras, te vas a ir al campo y allá le dice, hierba será tu comida. Allá no iba a estar en la mejor cama, allá tenía que dormir en el polvo. Y es más, dice que se le creció el pelo. Ahí sí daba miedo. Ahí no era ya nada que ver con el rey. Y entonces dice que se le creció el pelo, como algunos ahí que se llaman cristianos, ¿verdad? Y las uñas dice que se le crecieron, que espantaba. Hermanos, y entonces dice que por castigo, a consecuencia de la desobediencia, Dios lo llevó a comer pasto. Y dice la palabra, y cuando leemos este precioso pasaje, que su corazón se volvió como el corazón de la bestia. En otras palabras, la bestia se razonaba mejor que este hombre. Y entonces por su desobediencia, y entonces dice la palabra del Señor, que lo llevó, y el rocío del cielo caía en su propio cuerpo. Y yo creo que ahí se sentía tranquilo. Amados hermanos, el problema es que cuando Dios pone la plomada en nosotros, hermanos, y si estamos en desobediencia con Dios, entonces, hermanos, con Dios no se juega. Aunque predique bonito,
enseñe bonito, cante bonito, pero si por ahí anda con los pecados escondidos, olvídese, hermano, que vamos para el reino de los cielos, porque Dios es santo y 3 veces santo. Alabado es el nombre del Señor. Ahora viene el problema. Entonces dice que por 7 años o por 7 tiempos este rey tuvo que andar allá. Mire pero bueno, por lo menos se parecía el zacate con la legumbre, ¿verdad? Que este rey allá quería estar en forma, ¿verdad? Quería comer solo ensaladitas ahí, ¿verdad? Porque era el rey. Por lo menos Dios tuvo misericordia que algo similar le fue a dar allá abajo. Lo bajó para que entendiera. Ahora viene el problema con el hijo. Mire que es que tremendo. Cuando el papá tiene malos ejemplos para sus hijos, el hijo, hermano, cuesta que vea y tome lo bueno. Lo malo, si no le cuesta agarrarlo. Y entonces dice que ahora viene un problema con el hijo. Ya en el capítulo 5 dice la palabra del Señor que este rey lo único bueno que hizo, ya cuando Dios, después de los 7 años, después de que pasó el azote, dice la palabra del Señor que reconoció que Dios es el creador de todas las cosas. Y entonces en ese momento Dios le devolvió su reinado. Dios le devolvió todo lo que él poseía. Y la gloria de Dios continuó nuevamente por haberse arrepentido de todo corazón. Ahora, entonces sucede algo. Que ya cuando vemos en el capítulo 5, dice la palabra del Señor que su hijo, llamado Belsasar, dice que este hombre estaba en el palacio. Y un día dice que como él era el que todo se las podía ir, ¿verdad? El respetado. Y entonces dice que se le da por hacer una fiesta. Y invitó, no va a creer que iba a invitar, nosotros no pasábamos ni con corbata, olvídese. Invitó, dice, a 1000 invitados para empezar. A todos los príncipes, los de categoría. Y mire, tarjeta de crédito y todo, ¿verdad? No, en ese tiempo no había nada, ¿verdad? Y entonces a todos los de alta categoría invitó, dice la palabra del Señor. Y entonces, hermanos, ahora bien, se le ocurre, siendo este hombre un hombre de verdad muy inteligente, llamado Belsasar, dice que se le ocurre, hermanos, que bebió junto con las concubinas. ¿Cuántas le aparecían? Y como mire, era el rey, ¿verdad? Es que el interés va adelante, pero como cristiano ya no. Y entonces dice que cualquiera estaba ahí, quería estar en esa fiesta. Y entonces empezaron a tomar, empezaron a beber, y como faltaban los invitados y iban llegando, y como usted sabe, por lo regular, ¿verdad? Hasta para la iglesia cuesta que algunos hasta el mensaje vienen llegando, ¿verdad? En ese tiempo yo creo que ya se estaba terminando, los utensilios ya no habían cuando llegaron. Y Baltasar dijo, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Qué está pasando? Y siendo rey y en el mismo palacio y no había cómo atender a sus invitados, él dijo, pues bueno. Y sus coperos de seguro le dijeron, ya no hay nada, ya no hay utensilio para atender los invitados. Y entonces hubo alguien por ahí que le dijo, mira, no más quedan los utensilios de tu padre. Y entonces dice que él dijo, no importa. Y eran los utensilios, hermanos, consagrados a Dios, que se usaban solamente para eventos dedicados a la obra y en el templo, amados hermanos. Y entonces dice él, no importa, tráigamelos, que los necesito. Y se trae, y él dice, pero mira, son los que tu padre se trajo de allá de Jerusalén, del templo, y los guardó. Los trajo, ahí están reservados y son consagrados. Y él dijo, no importa, es que cuando el hombre se entorpece, amados hermanos, no hay palabra que pueda entender. Entonces lo que, aunque sea blanco, pero él dice negro y resulta ser negro. Y entonces, porque él lo sabe todo. Ese es el problema, ¿verdad? A veces usted cuando se topa con gente, ¿verdad? Que dice, no hombre, ¿qué me vas a decir de la palabra? Mira, yo de pasta a pasta la he leído, pero no la he vivido, que no es lo mismo.
14 años, me dijo un hombre. 14 años estuve en la cárcel. Y los 14 veces leí la Biblia. Gloria a Dios por eso, le digo yo. ¿Y qué frutos hay de eso que leí en 14 años? Y me dice él, para empezar, no puedo ir a Cuba. Entonces hay desobediencia. Y entonces, ¿y sabe a dónde está? Testigo de Jehová. Según él, testigo de Jehová. Este es el peor error. Cuando el hombre lee y lee, pero no discierne ni le saca el extracto a la palabra del Señor. Y entonces toma lo que le conviene. A donde no, allí pues no hay problema con Dios, según él. Pero este hombre, él dijo, no me importa, son los utensilios, tráigamelos si yo soy el rey. Y aquí están mis concubinas y los príncipes y tenemos que gozarnos en esta fiesta. Y dice que miren, codito hacia adentro, se emborracharon. Pero en el mismo momento, cuando él estaba ahí, en ese momento, hermanos, la ira de Dios se airó de ver lo que en su propia casa, con sus propios utensilios, sus propios instrumentos, sus propios hijos, les fallaron en ese momento. Entonces dice que en ese mismo instante le aparece en la pared de aquel lugar donde estaban ellos disfrutando, entre comillas, y se le aparece una mano en la pared, y este rey se quedó confundido. Y él dijo, ¿qué será lo que quiere decir en esa pared? Y entonces dice que este hombre empezó a temblar, su semblante decayó, su mente se confundió y él entendió que le había fallado a Dios, pero más sin embargo no entendía lo que en aquella mano decía. Y entonces dice que solamente decía Mene, Mene, Tekel Usuparsin, y él se quedó espantado porque ni aún había visto ni entendía esas letras que estaban en la pared. Hoy entonces él empieza en aquellos momentos a bajar libros porque no podía entender. Lo único que sabía, que había tocado el corazón de Dios, que había irado el corazón de Dios. Y entonces dice la palabra del Señor que llega el momento que este hombre, amados hermanos, se recuerda de un jovencito que le había servido a su padre Nabucodonosor, le había interpretado el sueño. Y entonces él dice, vayan a traerme ese joven, y van a traer a Daniel. Y entonces dice la palabra del Señor que le dice, pero cuando su corazón se ensombreció y su espíritu se endureció en orgullo, fue dispuesto de su trono. ¿De quién estaba hablando? De su mismo padre, de Nabucodonosor. Entonces le dice, mira, en otras palabras le dice, no tomaste escarmienta. Te lo dije en otras palabras, ¿verdad? Hay gente, hermano, que el pastor le dice, pero ya advertimos que si iba a caer de la gracia, el asunto iba a ser peor. Se lo dije. El profeta Daniel, quizá en otras palabras, le quiso decir lo mismo, porque le muestra lo que había pasado con Nabucodonosor. Fue echado, le dice, entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias. Hermanos, es que con Dios, miren, no hay negocio. Aleluya. Con Dios no hay porque las podamos todas, no hay porque lo sepamos todo, no hay porque seamos tan inteligentes. El Dios se agrada, hermano, de un corazón humilde, de un corazón que se doblega delante del Señor. Amados hermanos, por eso dijo el apóstol Pablo en alguna ocasión que la mucha letra mata, amados hermanos, porque cuando el hombre mucho sabe, lo invierte en otras cosas, bien para sus asuntos personales o para negocios mezquinos, para salir hacia adelante, y a Dios lo deja por un lado. Entonces este rey, amados hermanos, se da cuenta de lo que este jovencito le dice. Mira, ¿no te recuerdas lo que pasó con tu padre? Mira dónde fue. En otras palabras le dice, ¿quieres ir tú también ahí?
Pero dice que este rey empezaron a temblar las corvas, las canillas, hermanos, le temblaban como cuando un terremoto o algo está pasando. Hermanos, es que el hombre, por más que sepa, por más que se crea, pero delante de la presencia de Dios, ¿quién no tiembla? Aún la tierra tiembla, dice la palabra del Señor. Entonces, ¿cuánto más el hombre cuando le ha fallado a Dios? Le falló a Dios. Y entonces, hermanos, él no entiende lo que estaba pasando. Pero cuando el profeta Daniel le lee y le traduce lo que estaba ahí, al primero, número 1, le dice: ha sido puesto en la balanza. Hermanos, ahí este hombre se hubiera querido que la tierra se lo tragara. Hermanos, ese es el problema. Cuando, mire que el Señor pesa, dice, los corazones. Amén. Hermanos, y mire, yo no sé qué tamaño será el corazón, ¿verdad? De cada uno de nosotros, pero pesa. Mire, en la balanza. Mire, cuando le ponen algo, por liviano que sea, pero y si en el otro lado no tiene nada, ¿qué pasa? Sí se recuerda la balanza, ¿verdad? Amén. La tecnología nos ha venido a perder un poco. La balanza, hermanos, en aquel tiempo era un marquito. Era un marco que al centro tenía una argolla con una pequeña cadena. Y las partes hacia abajo colgaban 3 cadenas y ahí tenía un recipiente. Uno a cada lado de las puntas. Y ahí es donde se ponía lo que se quería pesar. No se recuerda cuando iba a pesar la librita de azúcar, ¿verdad? Amén, aleluya. Le vendían gato por liebre. Por 16 onzas y le iban dando 11. Esa es la balanza. Ahora bien, ahí mismo dice la palabra del Señor que Dios pesa los corazones. Y si nosotros seamos hallados falsos, hermanos, ¿qué sería de nosotros? Si a un lado, mire, pesa más, es que, mire, el pecado pesa. Ese es el problema, el pecado puede más, hermanos. Cuando el templo de Cristo, hermanos, tiene más basura de este mundo, y por liviana que usted crea que sea, hermano, pesa. Amén. Delante del Señor ese pecado asedia. Ese pecado, hermano, pesa. Y ahí es donde Dios lo halla falso. Sí, amén, oh, hermanos, halló falso, dice a este rey. Lo halló falso. Y número 2 le dice que tu reino será quitado. Ay, hermano, este es el problema. Aleluya. Cuando el hombre cristiano, la mujer cristiana, entre comillas, y le falla a Dios, y cuando viene Dios y lo halla falso, hermanos, ¿qué es lo que lo espera? De nada sirve, hermanos, en aquel día dice la palabra que haberán sorpresas. Amén. Donde le dirán a Cristo mismo: pero mira, Señor, en tu nombre hicimos milagros. En tu nombre profetizamos. Qué lindo, ¿verdad? En tu nombre hicimos milagros. Pero de nada sirve, hermanos, que lo haya hallado falso. De nada sirve que haya hablado lengua, que haya predicado bonito y al final le haya fallado a Dios. Por eso es que cuánta gente, hermanos, hoy en día está herida del alma, no del corazón, sino del alma. Y llega a muchos lugares, a muchas iglesias, tratando de encontrar la sanación del alma, porque viene golpeada de otros lugares, marginada por los mismos pastores, marginada por los mismos líderes, donde ha sido formada en el corazón con piedras en el corazón, y ya no le encuentra sentido ni sabor a la vida. Aleluya. Y es lamentable cuando le comentan a uno y le dicen: mira, yo vengo de tal iglesia y vengo con marcas que yo a nadie le creo, ni al pastor le creo muchas veces. Y qué tremendo, hermanos, que se lo digan a uno en su propia cara. Arde la cara, hermanos, da vergüenza de verdad. Y qué tremendo que pagar las consecuencias justas por pecadores no tiene sentido. Un día me dijo un hermano: vengo de tal iglesia y no me importa, me dijo, cuando estábamos con un concilio,
y en West Palm Beach. Y me dice ese hermano, vengo de tal iglesia y no importa del de allá, me queda lejos. A 1 hora le quedaba, hermanos, y se iba a congregar allá. Y me dijo, porque allá donde voy ya no, ya fui a otro lado, peor está. De último fui a una iglesia, el predicador me dijo, pero como aquí no hay de uno de acá, pues le vamos a mencionar, de Brasil, líder de 40 iglesias, fue invitado para una campaña en la iglesia y esa fue mi decepción. De enojado, me dijo él, yo andaba, me dijo él, mire, tratando de alinearme, porque es un vicio tremendo, me dijo él, que no lo he podido dejar, pero ya estaba queriendo alinearme. Ya me dice él, me echaba un cigarrito como uno a la semana, donde yo era uno, me dijo, 2 cajetillas al diario. Y dice él, ya estaba tratando, y que eso se le quitara. Y ya Dios estaba obrando en él, dice que a veces a la semana se echaba un cigarro. De verdad, mire, pues, bueno, por lo menos fue sincero, porque algunos no dicen, pero sí lo hacen, ¿verdad? Algunos no es un cigarro, es marihuana, fíjese, más allá, para sentirse más happy, por un rato. Y otros, mire, licor. Lo importante es que Dios se agrada de la sinceridad, porque ahí es donde Dios puede obrar. Y entonces, dice él, que cuando se da cuenta de una jovencita que llega llorando, como algunos llegan tarde, ¿verdad? Y ella llegó de último, tratando de que ya el mensaje hubiera terminado y que si el predicador apenas estaba recibiendo el micrófono. Y dijo, y le dijeron, hermanita, pase adelante, mire, ya todo está ocupado, aquello estaba lleno, con unas 800 personas. Y entonces, mire, pero le vamos a conseguir aquí, quédese por acá. Ella dijo, yo no quiero de entrar. ¿Y por qué no quiere entrar si usted es una líder de la iglesia? Una jovencita de 19 años. Y entonces ella dijo, no quiero entrar. ¿Y por qué? Le dice la hermana y los hermanos líderes. Y se van y se empieza a llorar esta muchacha. Lágrimas de cocodrilo, porque eso hubiera sido antes. Y entonces, y dice, es que yo le fallé a Dios. Y le dijeron ellos, tranquila, no hombre, si lo bueno es que usted lo está confesando, ahora vaya, hable con Dios allá y arrodíllese y Dios la va a perdonar. Ella dijo, no soy digna de entrar ahí. Y es más, dijo, ese sinvergüenza que está predicando, ahorita, anoche se acostó conmigo en tal hotel. Ay, hermano, este hombre, el líder, saber dónde tenía en la camioneta, saber dónde tenía la cajetilla de cigarro, que a mí, y bueno, 2, 3, y hasta chimenea quería en ese rato. Y dijo él, hasta aquí ya no vuelvo a esta iglesia. Y entonces lo contacté y me di cuenta que no estaba yendo y le dije, ¿qué está pasando? Y me dijo él, ya no voy, es que mire, lo que este hombre ha hecho, habían testimonios vivos ahí. Hermanos, Dios había obrado en el líder de la música, era homosexual, y Dios lo transformó de pies a cabeza. Que alguien que lo viera, hermano, no podía imaginarse que ese hombre era el regalado del barrio. Imagínense. Y ese hombre tenía un testimonio grande y no se avergonzaba de dar testimonio que Dios lo había sacado de la miseria donde estaba. Y se miraba con frutos, con hechos, y Dios lo respaldaba. Cuando ese joven ministraba la alabanza, dice que habían sanidades, hermano. ¡Aleluya! Habían sanidades. El Espíritu Santo se manifestaba de una manera sobrenatural, hermanos, que aquello se sentía palpablemente. Pero cuando él se dio cuenta en ese mismo instante de lo que este hombre hizo, hermanos, que estaba predicando, dijo a él, ¿quién más podía saber a dónde este predicador estaba hospedado? Si solamente, hermanos, el cuerpo oficial o los diáconos o diáconos, en otras palabras, hermanos, porque mire, le dieron información, o el pastor, nadie más sabía a dónde estaba hospedado.
y para que esta muchacha supiera dónde estaba y fuera a caer en las rodillas de este hombre. Entonces dijeron: el asunto no está abajo, está en lo de arriba. Así es que si lo de arriba está malo, ¿cómo puede estar lo de abajo? Entonces se dividió la obra, hermanos, se dividió totalmente. Y entonces, hermanos, este hombre llegó allá y me dijo: vengo pero de verdad herido, vengo mal, y yo ya no creo de verdad. Y yo le dije: hermano, tiene que hablar con Dios. Aleluya. Que el Señor está aquí para sanarlo. Amén. Y cuando usted sea sano, va a entender que el hombre falla. El único que no falla se llama Jehová de los ejércitos. Bendito es el nombre del Señor. Alabado es el nombre del Señor. Pero entonces, amados hermanos, volviendo a la palabra del Señor, dice la palabra del Señor que este hombre llamado Baltasar entendió que le había fallado a Dios cuando el profeta Daniel le dijo: mira, este es el significado de lo que dicen esas letras. Le has fallado a Dios, has perdido tu integridad.